Finalmente la cabeza de Shane se levantó e Ilya contuvo la respiración. Pero esto no es cierto, dijo Shane. No importa, dijo Roger. Estamos juntos, nos vamos a casar este verano. Las cejas de Roger se alzaron con evidente sorpresa, pero rápidamente se recompuso. Eso, dijo fríamente, no va a suceder. No, si quieren seguir en esta liga. ¿De verdad? Preguntó Ilya. Quería voltear la mesa. ¿Nos van a echar? Vamos a demandar a toda la liga, dijo Shane, lo que sinceramente sorprendió a Ilya. Durante un largo momento Roger no dijo nada. Luego dijo, tienes razón, podrían demandar, pero ¿crees que algún equipo los contrataría después de todo esto? De cualquier manera, estarán acabados. Shane suspiró y la temblaba de rabia. Ambos habían dado mucho a esta liga. Publicaremos el comunicado, dijo Roger. La mayoría de los aficionados del hockey se lo creerán porque quieren creerlo. No habrá ningún escándalo. Ustedes dos podrán seguir jugando todo el tiempo que quieran y todos seguiremos adelante. Y obviamente no se van a casar este verano. Ella tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Estuvo a punto de renunciar a la NHL en el acto. En lugar de eso, respiró por la nariz y trató de pensar en sus próximas palabras. A Shane se le ocurrió algo primero. No me importa, aquí hay un plan. Hacemos lo que queramos este verano y luego volveremos y hacemos temporadas. No somos un par de novatos ingenuos a los que pueden intimidar. ¿Crees que no sabemos lo que valemos para esta liga? Lo que valían, dijo Roger, ustedes lo están destruyendo. No, dijo Ilya, lo estamos haciendo más fuerte. Roger se inclinó sobre la mesa con la furia brillando peligrosamente en sus ojos. Les estoy ofreciendo la única opción que salvará sus carreras y la reputación de esta liga. Si publican su propia declaración y empiezan a alardear sobre su relación, entonces destruirán sus legados. Se convertirán en una broma. Elijan con cuidado. Por un largo y tenso momento solo se escuchó el sonido de tres hombres respirando furiosamente. Entonces Shane se puso de pie y dijo, yo lo elijo a él. Vámonos, Ilya. Ambos agarraron sus abrigos de los respaldos de las sillas y se fueron. Roger les gritó algo mientras ellos salían de la sala, pero a Ilya no le importó. Se puso el abrigo, tomó la mano de Shane y caminaron decididamente hacia los ascensores. Estaba tan lleno de amor y adrenalina que sentía que iba a flotar. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, Shane dijo, perdona si arruiné esto. Ila no lo dejó terminar la frase. Apretó a Shane contra la pared de espejos y lo besó. Hundió sus dedos en el cabello de Shane. Ila se sentía feliz porque lo había elegido a él antes que al hockey. Y luego había mirado a Roger a los ojos y le dijo básicamente que se fuera, que no le importaba. Él nunca le había pedido eso a Shane, pero Shane lo había hecho de todos modos. Ni siquiera había dudado. El ascensor sonó poniendo fin a su beso y le dio un paso atrás y admiró el aspecto destrozado de Shane con el pelo y el abrigo revueltos. Le dio una sonrisa cuando se abrieron las puertas del ascensor. Así que, dijo Shane mientras cruzaba en el vestíbulo hacia la salida, ¿no estás enfadado entonces? No contigo, estoy furioso con Crowell. Sí, dijo Shane, he grabado la reunión, así que... Y le se quedó con la boca abierta. Hollander, buen trabajo. Fue idea de mamá, por si acaso, si lo necesitamos, pero creo que los dos vamos a jugar pronto. Salieron al frío sol de la mañana, eran finales de marzo, y Montreal por fin empezaba a descongelarse, pero aún tardaría en declararse el fin del invierno. Caminaron una cuadra hacia el lugar donde habían aparcado. Entonces Shane se detuvo y miró hacia atrás, por encima del hombro. ¿Qué? Preguntó Ilya. ¿Sabes qué? Hay un lugar cerca que hace el mejor pollo a la parmesana. Siempre he querido llevarte. El corazón de Ilya rebotó de felicidad ante lo intrépido que estaba haciendo Shane, lo seguro que estaba de él, de ellos. Sonrió y dijo, si a Hayden no le importa vigilar a Angie un poco más, entonces vamos. Shane le devolvió la sonrisa.
Lo comprobaré para asegurarme, pero está bastante emocionado por hacernos un favor, así que probablemente deberíamos aprovechar mientras podamos. Ambos comenzaron a caminar hacia el restaurante. Hayden es un buen tipo, dijo Ilya. Shane le dio un codazo. ¿Vas a decirle eso? Tal vez algún día. Tomó la mano de Shane y caminaron, con los dedos entrelazados, por una concurrida calle del centro de Montreal, con la cabeza alta. ¿Y esta? Preguntó Ilya y mostró la pantalla de su teléfono a Shane. Shane arrugó la nariz. Me veo raro en esa. Sí, pero yo me veo muy bien. Shane le dio un ligero golpe. Estaban tratando de encontrar el conjunto perfecto de fotos para emparejar con la declaración para su post de Instagram. Shane estaba siendo, pensó Ilya, demasiado exigente al respecto. Esta sugirió Shane y le mostraba a Ilya su teléfono. Mostró una foto que Yuna les había hecho juntos, con sus chandales de entrenador el primer día de su primer campamento benéfico. Es buena, aceptó Ilya, muy respetable. Quizás sea suficiente, reflexionó Shane. Ya tenemos 4. Una más, dijo Ilya, y estiró la mano que sostenía el teléfono por encima de ellos. De ninguna manera, dijo Shane. Ilya lo acercó con un brazo, en caso de que la gente aún no crea que estamos juntos. No, gritó Shane. Será para mí entonces, dijo Ilya, y besó la parte superior de la cabeza de Shane. Shane se relajó, de acuerdo, y le sacó unas cuantas fotos rápidas y luego bajó el teléfono para mirarlas. Oh, dijo Shane en voz baja, míranos. Ambos parecían tan enamorados que daban asco. Me quedo con esta, dijo Ilya con firmeza. Supongo que ya no tenemos que borrar este tipo de fotos, dijo Shane. Dentro de lo razonable, quiero decir, no quiero que nada gráfico salga a la luz. Tenemos que terminar lo que vamos a publicar en Instagram y luego tienes un perro que recoger y un equipo de hockey al cual volver. Y le extrañaba a Anya, así que se apresuró. ¿Tienes las 4 fotos, las que te envié por mensaje?, preguntó Shane. Sí, claro. ¿Y no vas a incluir la que acabas de tomar? Y se limitó a resoplar en respuesta. Copió y pegó la declaración de Farhan. Se aseguró de que las 4 fotos estuvieran alineadas y pulsó el pulgar por encima del botón de publicación. ¡Listo! Shane soltó un suspiro. Shane recibió una llamada de su entrenador poco después de que Ilya se fuera, comunicándole bruscamente que debía estar en el entrenamiento de mañana por la mañana. Fue un alivio y Shane estaba definitivamente deseando volver al hielo, pero estaba nervioso. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.